Atención, así arranca Vivo el Día hasta las 13:30. Toda la información pasa por A24. Te contaremos en detalle, minuto a minuto, el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos. Una agenda de reuniones en Washington con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos. La actividad del ministro de Economía abarca 2 días. Mañana el encuentro con Kristalina Georgieva, a fondo con el organismo internacional. Y además hablaremos de la economía en la Argentina. Más de 340 empresas renuevan con precios justos. Todos los rubros: consumos masivos, insumos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, moto y electrodoméstico, entre otros rubros que se destacan en esta renovación del programa Precios Justos. Y además hablaremos de lo que está ocurriendo en San Luis, como así también en Córdoba, pero en San Luis puntualmente lograron contener incendios, pero quedan focos en las sierras centrales. Y además la era Tevez, el Apache, que asumen Independiente, el reencuentro con el público del Rojo, los 3 partidos que se vienen, cuáles serían los refuerzos que llegan al equipo de Avellaneda. En instantes, información exclusiva con Darío D'Amore. Vamos rápidamente a Avellaneda, allí en el sur del Gran Buenos Aires. Voladuras de techos por el temporal. Está trabajando Paula Wilberger en el lugar. Paula, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y esto es lo que queda del techo de la construcción del primer piso de esa vivienda, que fue arrancado de cuajo por ráfagas que llegaron hasta los 90 kilómetros por hora. Estamos trabajando en Wilde, partido de Avellaneda. Era una construcción que todavía no estaba habitada, pero sí estaba habitada la parte de abajo, la planta baja, con una familia viviendo allí que se despertó durante la madrugada con el tremendo ruido que hizo, que provocó la voladura de este techo. Vamos a hablar con Sonia, que vive abajo, y te despertaste durante la madrugada con este ruido tremendo, un estruendo. Tremendo, la verdad que sí. Muy feo. Cayó todo el techo completo. Sí, recién, completo. Bueno, hasta hace un ratito, hay que aclarar, estaba toda la estructura armada, ahora lo están desarmando, pero arrancó las vigas y los fierros, todo. No dejó nada, podés ver el techo. Sí. No dejó nada. Contame cómo es la situación, vos vivís abajo y esta construcción. Claro, no está habitada, ¿eh? Mi hija empezó a construir, pero bueno, después no pudo más. Y quedó todo ahí. Sí. Pero no. ¿Cuánto que estaba este techo colocado? 2 años. No, nunca pasó nada, ¿eh? Claro, porque hubo tormentas, hubo viento fuerte. Nunca pasó nada. Pero esta vez fue fuerte. Sí. Fue fuerte. Y hay que decir que fue con suerte dentro de todo por el horario, ¿no? No, y aparte que no estaba habitado. Que estaba yo sola, pues yo vivo abajo. Sí. Que no fue de día, que no había movimiento, Tal gente cual. caminando. Ahí hubiese sido peor, me parece. Pero bueno, nada. Como consecuencia de esto, ¿se quedaron sin luz? ¿Todavía no tienen corriente? No, ahora hasta recién llegó del sur y sí, arrancó. Ahí está el palo, ¿lo ves? El palo de luz lo arrancó todo. Con el mismo techo. Ahí mira cómo quedó, dejó todo roto, todo en el tensor quedó ahí apoyado, todo con el árbol, con todo eso quedó ahí apoyado. Sí. Y bueno. Te sorprendió realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, la verdad que me asusté, pero bueno, nada. Cosas que pasan. Sí, y ahora a poner otro techo lo antes posible por el tema de las lluvias, ¿no? Para que no se moje todo adentro de nuevo, aunque no esté habitado, digamos. No hay nada igual, ¿eh? No hay nada, no hay mueble, no hay nada. Estaba el techo, porque tuvieron la oportunidad de poder hacerlo primero el techo y bueno, hicieron. Después iban a seguir, pero no pasa nada. Así ¿Y que ahora cuánto van a tener que esperar para poder juntar la plata, poner el techo nuevamente? a mí te digo la verdad, lo que me importaba es que desarmen la estructura y guarden todo. Porque dejarlo acá. Se puede salvar, digamos, se puede reutilizar. Se recuperó todo, sí. Y ahora lo guardan. Y bueno, cuando pueda, lo hará. No sé, la verdad que ya está ahí. Estamos así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Esto es lo que queda del techo.
techo junto con la estructura, las chapas que han podido desarmarlas y afortunadamente lo que decimos, ¿no? Una desgracia con suerte porque no hubo víctimas. Nadie salió lastimado, tampoco hubo otros daños materiales porque esto pudo haber caído sobre un auto estacionado, por ejemplo, no sucedió. El techo quedó oblicuo, parado prácticamente, entre un poste, un árbol y allí fue contenido, ¿no? Después, claro, entre todos lo colocaron sobre la vereda, sobre el pasto y ahora sí las tareas para poder removerlo y salvar todo lo que se pueda. Podría haber sido peor en todo sentido, ¿no? Por la casa en sí, que como comentaba Sonia, no estaba habitada. Más allá de la voladura de las chapas que podría haber significado, de ser en otro horario, bueno, un drama en caso de que pase algún transeúnte por el lugar, ¿no? Sí, exactamente, 2 de la mañana aproximadamente y con el tremendo ruido y el impacto del techo sobre la vereda y el árbol, con eso se despertaron, imagínate el sobresalto, se asustaron muchísimo y cuando salieron, claro, lo primero que vieron fue el techo, pero en su totalidad, arrancado de cuajo, entero, parado acá sobre la vereda contra el árbol y el poste. De hecho, fue tan fuerte que tiró uno de los postes de luz y todavía por eso no tienen electricidad. Bien, Paula, cualquier novedad nos llamás desde allí. Muy bien, hasta luego. Atención, hay información de último momento y tiene que ver con el caso de la desaparición y femicidio de Cecilia Trisoschi. Está Cecilia Conesa con este adelanto. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Eduardo, muy buen día a toda la audiencia. Es así, en el día de hoy una fecha muy importante porque hoy se esperaba la confirmación de la prisión preventiva, la continuidad de la prisión preventiva para el resto de los imputados. Recordemos que la continuidad de la prisión preventiva tanto para Emerenciano y Marcela se confirmó hace 2 semanas aproximadamente, pero en el día de hoy se confirmó la continuidad de la prisión preventiva tanto de César y los 4 trabajadores del clan Sena. Nos encontramos en la Cámara de Apelaciones con los jueces que decidieron que continúe esta prisión preventiva. El juez Héctor ya te está escuchando y los demás jueces también. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Gracias por estos minutos para 24. Bueno, en primer lugar, ¿qué representa? Que los 7 imputados están bajo las mismas condiciones, digo. Sí, bueno, son 2 trámites diferentes. Uno se hizo en materia de oposición ante el juez de garantía, en el cual nosotros no tuvimos intervención. Sí, con respecto a estos 5 imputados, donde vinieron por otra vía, la vía recursiva, que es a través de la apelación, y finalmente la Cámara de Apelación en el día de la fecha ha leído la parte dispositiva del fallo, cuyos fundamentos van a ser leídos el día 30, próximo, miércoles 30, a las 11:30 horas. Bien, en 8 días entonces van a tomar contacto con esos fundamentos. ¿Han tomado contacto con los abogados de la defensa de cada uno de los imputados? Sí, en efecto, en el día de la fecha ellos estuvieron presentes al momento de la lectura. Sí. Con excepción de 2 defensas oficiales que se justificaron por razones de trabajo, cuestiones laborales que no pudieron estar. De todas maneras, la notificación opera igual. Así que, bueno, a partir de hoy se leyó la parte dispositiva, como expliqué. El miércoles 30 se van a leer los fundamentos y a partir de allí se habilita el plazo para recurrir si es que van a intentar algún tipo de recursos. Ahora, doctor, ¿cómo recibieron este revés que implica de alguna manera que todo va quedando muy claro, ¿no?, en cuestión de los elementos que hay probatorios para cada una de las imputaciones? Sí, lo que hay que entender es que nosotros como Cámara de Apelación lo que digamos nuestra competencia es resolver sobre un recurso que hicieron las partes de defensores de estos imputados, donde atacan una pieza procesal que es la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar. Es una medida respecto de los imputados para garantizar el cumplimiento de la justicia, digamos, al principio de garantizar el servicio de justicia, y se plantean dos supuestos de peligro procesal que pasa por el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga.
Eso es lo que se resuelve. Nosotros no somos lo que resolvemos sobre la responsabilidad de estas personas. Sí nos pronunciamos sobre la fundamentación de la prisión preventiva, que es la medida cautelar. Bien. Ahora, doctor... Van a resolver sobre el juicio de responsabilidad de ellos. Va a ser seguramente el sistema de juicios por jurados. Pero a esta altura queda claro que hubo una planificación. Sí, en realidad, por una cuestión de que solamente se leyó la parte dispositiva en el día de hoy, la cuestión de fundamentación no voy a ahondar en eso porque sería adelantarme respecto de algo que no se leyó. Se entiende. O sea, no se encuentra a disposición de las partes. Es decir, doctor, buenas tardes, Nahuel lo saluda. Es decir, ustedes solamente se mantuvieron en lo que es la forma y no el fondo de la investigación. Simplemente el recurso de apelación a la preventiva. Ahora va a contestar Daniela, que es la otra que participó, la otra parte de los jueces que participó en esta decisión. Hola, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, doctora, la escuchamos. ¿Cómo le va? Como en relación a todo lo que viene diciendo mi colega, el doctor Ascona, efectivamente esto es una medida cautelar y en función a ello no solo como Cámara tenemos que advertir lo que es si existen elementos probables y suficientes para entender que el hecho que el Ministerio Público Fiscal entiende cometido y la calificación corresponde y después evaluar estos peligros que hablaba el doctor Ascona. Está bien, pero yo lo que me Obviamente refiero es, siempre... ustedes simplemente se estuvieron en el tema de forma y no de fondo. Es simplemente la prisión preventiva, si se garantizaron los derechos constitucionales o no. Eso. Efectivamente, nosotros Bien. en una cuestión de fondo y valoraciones extremas, si se quiere, de los elementos de prueba, no nos corresponde, ya eso sería propio de un juicio por jurado. Bien. Bien, queda claro y gracias por adelantarnos esta instancia. A los tres, muchísimas gracias por atender a 24. Cecilia, ¿algo más para cerrar? No, esa es la información del día, Eduardo. La verdad que le agradecemos a los tres doctores que nos hayan recibido aquí en la Cámara de Apelaciones. Un día muy importante. Gloria le agradeció a sus abogados, tanto a Brien como a Anair Barud, que forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Hubo un momento muy emocionante afuera de la Cámara de Apelaciones. Gloria se emocionó y bueno, finalmente se confirmó la continuidad de la prisión preventiva, no solo para Emerenciano y Marcela Acuña, sino que también para César y sus 4 trabajadores. Ahora se espera que en las próximas semanas haya nuevas decisiones de parte de los defensores para poder defender a sus clientes. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, Eduardo. Bueno, ayer fue un día feriado y lo que se pensaba que iba a transcurrir como un día tranquilo en cuanto a la información, la verdad es que no sucedió, porque después de las 2 de la tarde, cuando termina el programa de Jorge Lanata, donde Marina Calabró tiene su columna de espectáculos, nadie dejaba de hablar de este tema, porque fue una bomba. Fue realmente el anuncio de la pareja del año. Estamos hablando, y ya es una obviedad, de Javier Milei y de Fátima Flores. Que claro, a medida que fue pasando el día nos fuimos enterando aún de más detalles de por qué esto ni siquiera fue un rumor en su momento. Porque fue una noticia que se dio y realmente nadie la esperaba. No se rumoreaba, entre colegas estaban chequeando. Bueno, lo cierto es que Marina Calabró fue la que tuvo la primicia, chequeó con los dos protagonistas por separado y por su parte. Los dos dijeron que sí, le confirmaron que están saliendo hace 45 días. Y claro, empezamos a buscar en el archivo porque dijimos, ¿dónde se conocieron? ¿Dónde se dio esa magia? Llegamos a que se conocieron en el programa de Mirta. Mirta va a ser como una especie de madrina y ahí se abre una grieta y una pequeña guerra con Marina Calabró, que dice que ella va a ser la madrina de esta pareja porque es ella quien lo anuncia. Y claro, estaban en un almuerzo de Mirta y empezaron a tener un intercambio donde uno con el diario del lunes los ve y dice, acá realmente hubo un poquito de magia. Ella imitando a Cristina, él haciendo de Milei y haciendo juntos un paso de comedia que verdad funcionó bastante. ¿Quieren ver un poquito de este acting que hacía en la mesa de Mirta? Vean. Partido judicial. Vamos a ver qué dice el partido judicial. Yo no sé.
Cuando cobra para usted no es partido judicial. ¿Perdón? O sea, son buenos, ¿no? ¿Perdón? Cuando cobra para ustedes también, cuando están en contra, son el partido judicial. Cuando actúan todos en conjunto, en contra mía. Pero usted tiene unos cuantos que juegan para su lado, que los ¿Quién? lo acomodó usted mismo. Vos tenés ganas de jugar para mi lado, ¿eh? Eso es falso. Estás muy solito. Usted sabe que yo soy el más opositor de todos a usted. Los del junto... Por algo se preocupa tanto de tenerme tan presente en los discursos. Los del junto por el cargo no te quieren, ¿eh? Yo te quiero más que ellos. A ver esta fórmula, nueva fórmula. Pero es Fátima, no es ella. Ganas de jugar para mi lado, le decía Fátima, después nos enteramos que tenía ganas de jugar para su lado, pero no para el lado del personaje, ¿no? Para el lado real. Exactamente. Bueno, se cumplió. Están muy enamorados, dicen los dos, que tienen una conexión espiritual muy fuerte, pero claro, existen también los miedos, más allá de que están en la cresta de la ola con este romance. Fátima realmente tiene miedo que esto a él lo perjudique y en realidad Milei dice... Todo bien, a mí no me va a perjudicar. Yo estoy en la política hace poco, pero ella, que es una artista tan popular, ¿qué pasa si esto la toca, no? Hay gran preocupación. Y anoche Marina Calabró hablaba de esto con Ángel de Brito en LAM. Escuchá. Me dice, esto lo charlamos obviamente, porque en algún momento se iba a saber. Le digo, pero ¿cómo hicieron para mantenerlo tan en secreto? ¿Dónde se veían? Claro. Fuimos, me dijo, solo una vez a comer en un restaurante, que es el lugar que vos mencionaste hoy, Marina, que fueron a comer ese lugar, Sí, que entraron es en Palermo. a medio por atrás, por la cocina, no sé qué, y le dieron un lugar reservado, que nadie los vio y salieron por separado también, o sea, podía ser una coincidencia. Y después sí me dijo Fátima, nos vimos en nuestras casas. Pero me contó, por ejemplo, que el viernes, antes de las elecciones, estuvieron juntos y pernoctaron y todo. Y después él se fue para el búnker y todo lo que ya se contó varias veces. Que antes de despedirse, ese día estuvieron media hora abrazados. Él sabe que él es largo para todo. Es largo. Claro, es tántrico todo el tiempo. Pero ¿cómo media hora abrazados? Sí, media hora. Sí, como una... él lo que me contó es que a veces tiene agenda apretada, ¿viste? Sí, Tiene que ir a un programa, al otro. Entonces Y cuando empiezan a despedirse, se quedan media hora abrazados. Ay, y como no tengo que empieza paciencia. a Pero media hora, descontinuársele la agenda. ¿cómo? Le digo a Fátima. Me dijo, como una sopapa. Bueno, como una sopapa. Bueno, esta conexión que tienen, ¿no? Física, espiritual, pareja. Dicen que están muy unidos, que están disfrutando de este momento. Y bueno, no faltan quienes especulan y dicen, che, esto es una operación política, mirá ahora que está cercano a llegar al poder, tiene una novia. Bueno, la verdad que hay que darles la chance de que si están enamorados y si esto es verdad, está buenísimo, que lo vivan con todo el amor del mundo. Ya nos vamos a ir enterando. Vos sabés que hay una pequeña perlita que descubrieron también los analistas del espectáculo, cuando él, en el discurso de las PASO, agradece y dice, y esto también es muy importante, por 540, bueno, 540 era Fátima Flores, que dice que llegó a su vida para dar una vuelta y media a todo. Procuramos el momento más oscuro. Más allá del amor que ha nacido, en lo estrictamente político hay un armado que tiene hoy, en el presente y por delante, Javier Milei, en cuanto a los nombres que lo secundarían, que lo acompañarían y serían los de más estrecha confianza en lo económico y otras carteras. Cata, ¿qué tal? Buen día. Hola Edu, sí, Milei no solo está enamorado, sino que también está empoderado porque se está moviendo como si yo hubiese ganado las elecciones. Es algo muy extraño porque sí, claro, fue la fuerza más votada, fue el candidato más votado, pero todavía faltan las elecciones de octubre en un escenario político de tercios. Sin embargo, en los medios de comunicación, en los distintos foros, lo tratan como un presidente o como un candidato con muchísimas chances, que obviamente, es cierto, fue el candidato más votado, pero por ejemplo, se va a reunir en el Alvear, lo van a escuchar todos los empresarios más poderosos de la Argentina y escuchando su plan económico. Claro, entonces se le exigen, por ejemplo, que ya dé los nombres de quiénes van a ser los que forman su gabinete, ¿no? Cosa que todavía los otros equipos de campaña, Massa, Bullrich, no lo tienen definido. Están pensando en, bueno, lleguemos a un balotaje, lleguemos a octubre. Bueno, en el equipo de Milei ya empezaron a hablar de nombres. Algunos se habían deslizado ya. Algunos se habían deslizado e incluso se empezó a conocer el equipo económico, sobre todo cuando el FMI quiso conocer de cerca el programa de gobierno de Milei, esta tan famosa dolarización que propone, la reforma de
primera, segunda y tercera generación. Bueno, ¿quiénes son los nombres más importantes del equipo económico de Milei? Por supuesto, con Milei a la cabeza, jefe de asesores Carlos Rodríguez. Roque Fernández, también un integrante muy importante del equipo económico de Milei. Emilio Ocampo. Darío Epstein. En energía, este nombre quizás no se conocía tanto en los medios, Eduardo Rodríguez Chirrillo, un puesto súper importante en la Argentina presente y la que se viene, el nombre de energía clave dentro de economía. Coordinador de los equipos técnicos, Nicolás Pose. Esto es, por lo menos ahora, la base del equipo económico de Milei, de nuevo, con Milei a la cabeza. Relaciones exteriores, Diana Mondino, que sí la hemos visto ya con un rol más protagónico en la campaña de Milei. También una economista que en varias ocasiones salió a explicar cuál es el plan de Javier Milei, ¿no? Exactamente. Después, ¿quién más? Tenemos en infraestructura, por ejemplo, en el área de vivienda se conoció este nombre, Ricardo Inti Alpert. Faltan un montón de nombres, ¿eh? Estamos dando algunos de los que ya empezaron a integrar un posible futuro gabinete si Milei efectivamente llega a ser presidente. Interior, Guillermo Francos, que lo venimos contando, ¿no? Que renunció a su cargo en este gobierno para integrar el equipo de campaña de Milei, porque así lo tengo que decir, un futuro posible gabinete. Capital Humano, que es este nuevo ministerio que crearía a Milei si llega a ser presidente, donde, por ejemplo, estarían las áreas de salud y educación, que según Milei ya no tienen que ser ministerios. Bueno, Capital Humano estaría Sandra Petovelo, que es una especialista en ciencias de la familia, especialista en educación también, pero específicamente en salud, Eduardo Filgueira Lima, y en educación, Martín Krause. Son algunos de los nombres, ¿eh? Y nos quedan algunos más y también temas a definir. Seguridad, defensa y justicia, todavía no hay nombres, pero sí hay algo importante. ¿Quién va a definir los nombres y las estrategias que yo les vine contando ya en la plataforma que dice de seguridad, de defensa? Pronto les voy a contar también la reforma judicial de Milei. Quien está a cargo de pensar los nombres y la estrategia en esas áreas es Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei. Así que atención, porque acá ya vemos bastante, porque muchos dicen, bueno, Milei no tiene estructura, Milei no sé qué. Bueno, acá tiene un gabinete bastante más pensado que en otros equipos de campaña. Sin dudas. Y lo de Villarruel es clave lo que acabas de decir. Una mujer muy poderosa que, sin embargo, tiene menos lugar en los medios que Milei, pero que es clave en el armado, no solamente. En varias notas que dieron de manera compartida, ella tomó la posta cuando había que argumentar algunos pasos que quiere dar el binomio o la fórmula en caso de ser presidente y vice de la nación. Sí, así que más allá del amor, está ahí el armado que avanza Milei a paso firme. Nos vamos a ir a Estados Unidos, allí está Adrián Sack, son dos jornadas clave, tanto la de hoy como la de mañana para la Argentina. Ha viajado Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a la presidencia de la nación. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buen día. No lo dieron. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo y querido equipo. Son las 11:23 aquí en Washington, D.C., donde, bueno, ha venido, como bien lo adelantaste, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y se encuentra aquí, en este edificio, que es el Banco Mundial, uno de los 3 organismos multilaterales de crédito que va a visitar en una, podremos llamarle, una expedición relámpago, ¿no? Porque normalmente cuando venía acá solo en condición de ministro, no de candidato, se quedaba unos cuantos días, 4 o 5 días viajando además a Houston, a New York. Pero en este caso es una reunión expeditiva que es la primera que hace, el primer contacto que va a tener con los organismos multilaterales de crédito después de las PASO, ¿no? Va a ser también informativa respecto de lo que está pasando en la Argentina, porque muchos aquí se han enterado por la prensa, ¿no? Por lo que ha salido ahí sobre la figura de Milei, sobre la figura de Bullrich. Pero además, bueno, veremos si tenemos novedades respecto de otros préstamos, otras sesiones de cara a esta campaña que hace el ministro de Economía para reforzar las reservas del Banco Central. De un momento a otro sale Massa, por eso estamos aquí haciendo guardia periodística. Muy bien, volvemos en minutos nada más, seguramente con novedades de allí. Gracias. Vale decirle a Abreu, ¿no? ¿Qué te pasa, loco? Sí, y más loco que nunca. La verdad que lo que vas a observar no tiene muchos registros. ¿Tiene registros en realidad? Debería preguntarme. Allí patea una pelota, ahora te voy a explicar el escenario. Y aquí rompe la pantalla del VAR. Qué violento. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué reacciona así Abreu?
el partido entre su equipo, el César Vallejo, él dirige en la Liga Peruana, terminó empatado en 1 con el ADT. El árbitro adicionó 6 minutos. En el minuto 8, es decir, cuando había pasado ya el tiempo adicionado, convierte un gol el rival del equipo de Abreu, van al VAR y en el VAR se determina que no había nada raro, nada ilegal y por eso cobra el gol, que insisto, fue anotado 2 minutos después de lo que había adicionado el árbitro. Más allá de eso, no se justifica de ninguna manera una reacción de esta característica. El equipo de Abreu hace 5 partidos que no gana, está en la mitad de la tabla del campeonato peruano y se prevé una sanción delicada, grave, importante para el uruguayo. San Martín, atento, comando con novedad. Adelante. Tenemos un masculino robando materiales, señor. Descendente Punta Suárez. Copiado, me dirijo. Señor, el masculino ascendió una formación, no logré interceptarlo. Copiado. Belgrano R a la escucha. Ahí tenemos Policía Federal. Desciéndanlo, por favor. Y así empezó a actuar la policía, porque estaba identificado el sujeto que tenía entre sus manos un delito considerado grave. El delito de robo de material ferroviario. No tuvo la mejor idea que escapar en tren. Nahuel, ¿qué más conocemos? Sí, sabemos que el sistema de seguridad de lo que es ferroviario es muy cerrado pero eficiente. Es decir, sean las cámaras dentro de los trenes o monitoreo de ellos y el personal policial de forma activa, trabajando y operando con ellos, se logran estas cosas. ¿Qué es lo que está haciendo este muchacho? Estaba robando lo que es el material, llámese cable, llámese cosas que puede ocasionar daños gravísimos en una formación y mismo frenar un tren y con lo que conlleva con esto. ¿Qué es lo que hicieron con este? Lo empezaron a seguir en la estación Belgrano R, es donde deciden su detención y lo que se le secuestra es un arma blanca, es decir, un cuchillo que recién viste ahí en imagen y se recuperó lo que había robado, Edu. Allí vemos la manera en que, como bien decía Nahuel, en tiempo real, en el ferrocarril hoy puedes hacer un trazado completo de metro por metro. Sí, total. Es decir, total. Total. El recorrido que elijas, podés hacer un escaneo, te diría, del movimiento de cada persona y en este caso, detectándose un delito, es allí donde empiezan a accionar, Nahuel. Sí, entendemos que no pidamos que no pidan que este vaya 15 años preso. Sabemos que ya debe estar en libertad. Lamentablemente es un delito muy bajo, no es escarcelable, así que, pero sí lo que está bueno aclarar es el sistema que tiene los ferrocarriles en materia de seguridad. El monitoreo, el seguimiento de la persona, todo lo que sea facial, se logra de estas cosas. La detención de una persona que estaba robando materiales ferroviarios. Señor, el masculino ascendió una formación, no logré interceptarlo. Estamos viendo imágenes de un momento realmente tenso. En la altura, en Pakistán. En total, 8 personas quedaron allí, en el aire, a metros de altura. 274 metros de altura, en un teleférico. Las tareas que se complicaron realmente con un helicóptero que vemos allí en imágenes, que aumentaban el riesgo minuto a minuto. Y el grito desesperado, por favor, por Dios, ayúdennos. 6 alumnos de entre 10 y 15 años que iban a una escuela y otras 2 personas quedaron atrapadas en este teleférico a más de 270 metros de altura en las montañas del norte de Pakistán. Se rompió uno de los cables, se dio. El rescate se tornó dramático por el riesgo de que también se corte el cable que quedaba sosteniendo el teleférico en la altura. Las autoridades temían que pudiera romperse debido a la presión del aire provocada por el helicóptero que estaba justamente en la tarea de rescate de las personas que allí estaban. Equipos de rescate que tendieron redes, dispusieron ambulancias para tratar de anticiparse a cualquier tipo de eventualidad durante la evacuación de los ocupantes de la cabina. El rescate de los primeros menores
generó algo de alivio. Pero claro, en la altura estaban soportando una presión enorme cada una de las personas que allí se encontraba. Ese helicóptero de vigilancia llegó primero al lugar y después se sumó otro helicóptero para completar el rescate. 4 niños ya rescatados y un operativo contrarreloj. Disfrutar de una mañana caminando. El sábado pasado, 19 de agosto, Sandro el Gitano hubiera cumplido 78 años. Leonino él, y se le notaba. Bueno, en su casa de Boedo, apodada El Castillo, se hicieron los festejos a cargo de Olga Garaventa, su mujer al momento de que Sandro lamentablemente fallece. Lo hacen ahí con los íntimos, con algunos invitados especiales también, con cuadros musicales, saliendo a saludar. Recordemos que en ese lugar él salía a saludar a sus nenas, ¿no? A las 5 de la tarde. Bueno, lo hicieron con mucho amor y con mucho cariño, pero más allá de eso, la noticia importante es que en noviembre se viene un gran homenaje tan necesario, ¿no? A Sandro, un homenaje sinfónico. Es la primera vez que se va a escuchar la voz de este artista acompañado de una banda sinfónica en vivo, también acompañado con imágenes HD correspondientes a el periodo en el que él grabó más de 11 películas que van a estar ahí acompañando este gran recital, homenaje que se le va a hacer en el Luna Park el 22 de noviembre. Todavía no hay datos sobre la adquisición de entradas, pero sí hay que decir que es un 10 y que es un sí seguro. Primero, que sea un homenaje a Sandro, ¿no? Escuchar sus canciones acompañados de una sinfónica. Pero también hay que decir que quien dirige y quien produce es nada más y nada menos que Ángel Mahler y su hijo Damián Mahler, que está siguiendo los pasos de su padre. Ángel Mahler, para quienes no lo conocen, es un gran productor musical, compositor, gran compañero de toda la vida de Pepe Cibrián, haciendo las mejores comedias musicales aquí en la Argentina. Así que va a estar a cargo de ellos en noviembre. Gran homenaje merecido para nuestro querido Sandro. Mirar vidrieras, te propongo simplemente las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor hay. Un festejo de cumpleaños que no terminó de la mejor manera. Estamos trabajando en vivo en el lugar porque irrumpieron varios delincuentes. En esta propiedad estamos trabajando con Guillermo Murphy. Fíjate las imágenes, prestale mucha atención. Claro, la relajación lógica de un festejo y de repente los delincuentes que irrumpen en el lugar. Entraron al salón, redujeron a la gente, una patada asesina en la cara como acabas de ver. Guillermo, buen día, contanos, todavía la sorpresa persiste en el lugar, ¿no? La conmoción por lo ocurrido. Por supuesto, Eduardo, calle 44, 4 y 5, centro de la ciudad de La Plata, aquí en este lugar, 1 Million, lugar muy reconocido, fíjate, cámara de seguridad, está ubicado aquí sobre la avenida 44, reitero. Se estaba festejando, aparte obviamente de la velada de todos los fines de semana, en un apartado estaba el dueño con su familia festejando y amigos festejando el cumpleaños. 7 de la mañana era, ya se estaban retirando la mayoría, queda esta puerta abierta. Vos fíjate, esta es la puerta que queda abierta. Por aquí hay 7 personas que se ve claramente en los videos, 7 personas, 4 ingresan, 3 se quedan en la puerta, corren una cortina y ahí comenzó la pesadilla para todos los que estaban dentro de este boliche. Una patada criminal al dueño en su cabeza, cae tendido, desmayado, y ahí los delincuentes se apropian de todo lo que tienen a mano. Se llevaron dinero de la recaudación, el pago de la seguridad de este lugar, botella de champán de primera marca. Y vos sabés que la codicia, vos fíjate lo que lo lleva a Edu, van al fondo del lugar, encuentran
billetes de una imitación, lo que es una propaganda que tenía este lugar, de dólares. Y se lo llevan también. Así como si fuese un volante la oscuridad del promocionar boliche. el lugar. Claro, exactamente. Pero eran una buena imitación de volantes de este boliche, y la oscuridad, la codicia, todo lo que motiva a estos delincuentes hace que se lo lleven como si fuese un botín millonario. Y luego, obviamente, que queda esto, el lugar cerrado, el dueño en observación, en reposo por esa terrible patada que tiene en la cabeza, y toda una familia atemorizada porque estos delincuentes se fueron de aquí, se fueron tranquilamente caminando por esta avenida 44. Nahuel, ¿qué le podemos aportar a este caso, donde podemos ver en las cámaras que se logra identificar a quienes cometieron este ilícito, ¿no? Un ilícito con una criminalidad, ¿no? Porque quien patea de esa manera a una persona se le tiene que representar que lo puede matar al instante. Sin duda, es más, de hecho no le importa matarte, la patada es para si te morís, no es que les va a preocupar mucho. Sí hay 3 de los 7 que ingresaron, hay 3 que ya están identificados en un barrio cercano a esa zona, o relativamente cercano, se dedican a esto, aprovechan el momento, lo que se llama la entradera, ven una puerta abierta, una ventana abierta o fácil ingreso y terminan haciendo estas cosas. ¿Qué es lo que se llevaron, Edu, de este cumpleaños? Absolutamente casi nada, celulares, muy poco efectivo, y lo que decían, lo más cómico, la propaganda del local, que parecen dólares, que son billetitos chiquitos así, también se los llevaron. ¿Cuánta gente había en el lugar, Guillermo? Mirá, Edu, habría alrededor de 5 o 6 personas, porque ya se habían retirado los asistentes aquí a este lugar, los invitados del dueño, que quedaba solamente el dueño, su familia, la seguridad de este lugar, y después nadie más. Alrededor entre 5 y 6 personas quedaron a merced de estos delincuentes. Cualquier novedad nos llamas desde allí. Gracias, Guille. Muy bien. Pasaron 9 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y el camino está trazado hacia el 22 de octubre. El tema es cómo digirieron cada fuerza políticas lo que ha sucedido en esas PASO. En Juntos por el Cambio están en pleno rearmado. Están en pleno rearmado, y Patricia Bullrich lo que intenta es sacar a sus economistas a La Espina, también sumó a Melconian, a Tetaz, para tratar de no quedar disueltos ante la centralidad de Milei en el debate económico, y también de no quedar disuelta en esta polarización que existe entre Massa y de Milei. Lo cierto es que otro frente interno que tiene Patricia Bullrich son las heridas que quedaron adentro de Juntos por el Cambio. No solo por esta interna que ella dijo fue como David contra Goliat, por la interna que tuvo con Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, sino también por el rol de Macri, porque yo te contaba ayer que esto que dijo Macri y esto que le ofreció Milei hábilmente, de decir yo estoy pensando en Macri para seguir dividiendo la oposición. Para sumarlo y tratar de dividir. Bueno, lo cierto es que adentro de Juntos por el Cambio genera malestar, porque Macri considera un sector de Juntos por el Cambio ha sido ambivalente. Y en este sentido, quizás Elisa Carrió ha sido una de las mayores opositoras a que Macri se alinee o esté cerca de Milei. Y el titular de la coalición cívica salió con un posteo que, sin nombrarlo a Macri, y ahí lo vamos a leer, está hablando justamente de las ambivalencias. Quienes hablamos, los periodistas que hablamos con este sector de Juntos por el Cambio, sabemos la molestia que existe por la cercanía de Macri y de Milei. Entonces, sin nombrarlo, dice: fortalecer la unidad y pluralidad y propuesta de Juntos por el Cambio, integrar equipos y acompañar y trabajar por la candidatura presidencial de Bullrich. Trabajar por este proyecto es incompatible con especulaciones o ambivalencias personales. Debemos focalizarnos en sumar y representar a la mayor cantidad de argentinos para ganar en octubre y hacer un cambio profundo, duradero, que saque a la Argentina de estos problemas, bla. Digamos, incompatible con ambivalencias.
adentro de Juntos por el Cambio, quienes hablamos con mucha gente que integra esta coalición, conocemos las molestias que hay adentro de nuevo por el rol de Mauricio Macri, internas que ya venían rotas desde antes de estas últimas declaraciones de Milei, y que por más que el expresidente retuiteó una cosa del PRO, digamos, de la cuenta del PRO de X, ex Twitter, defendiendo a Patricia Bullrich, consideran que todavía no es lo contundentemente claro para decir, bueno, yo estoy jugando acá, y que, bueno, que aprovechó también este triunfo de Milei para decir, yo también gané ahí, ¿no? Como las ideas de Milei son mis ideas. Entonces, bueno, verá Patricia Bullrich cómo hace para tratar de calmar este frente interno que tiene en el medio, de nuevo, de un Massa y un Milei que eligieron polarizar entre ellos, y Patricia Bullrich que todavía no encuentra bien dónde pararse ahí. Bien, gracias, Cata. Buenos Aires Ciudad. La ciudad de Buenos Aires alrededores, un muy lindo día de invierno, con 16 grados 6 décimas de temperatura y una máxima que hoy llegaría a los 19 grados. Para los próximos días, similares condiciones. Mira, mañana miércoles 18 de máxima, una mínima de 10. El jueves 8 y 17 las extremas. Empieza a pronunciarse la baja en las temperaturas mínimas, especialmente desde el viernes en adelante. 5 la mínima el viernes, 5 la mínima el sábado y similares condiciones para el domingo. Eso sí, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado a despejado. Excelentes condiciones de tiempo en este invierno. Estas son las imágenes tremendas de lo que ha causado la lluvia, las inundaciones, la crecida de algunos ríos y un panorama dramático y trágico. 2 víctimas fatales, cerca de 30.000 personas evacuadas en Chile. El gobierno de ese país ha informado que 2 personas fallecieron producto de las lluvias y cerca de 30.000 se encuentran aisladas debido al temporal que desde el fin de semana afecta a diversas regiones del centro y sur del país. El subsecretario del Interior anunció en rueda de prensa que los fallecidos son un conductor a quien le cayó un árbol encima en la ruta y un voluntario de bomberos que perdió la vida el domingo cuando trataba de rescatar a un animal en un río en la localidad de Cañete. El número de personas aisladas, por su parte, ha ido aumentando considerablemente con el correr de los minutos, desde las 5.500 personas afectadas en un inicio hasta las 30.000 por el corte de un puente en la región de Maule, más de 250 kilómetros al sur de Santiago. Debe fundamentalmente a la pérdida de conectividad en el puente Tres Arcos y la provincia de Linares, que dejó solo para la afectación del puente y mucha gente afectada. Un centro de esquí en Chile y las nevadas, que en este caso afectan de otra manera a la zona de Portillo. Fíjate si no parece una escena de ficción, donde todo se transforma casi con una visibilidad nula. Nevadas que provocaron, bueno, trastornos lógicos en una situación extrema, donde costaba la transitabilidad, donde también el viento provocaba anegamientos y la dificultad para muchos para salir a hacer sus propias actividades. Zona del Portillo, en Chile, las nevadas también crean un panorama complejo. Y en este caso hablamos de fútbol, de Independiente. Todo empieza a cambiar con la era Tevez, por lo menos es la ilusión que tienen los hinchas, Darío. Oficialmente, Carlos Tevez es el nuevo director técnico de Independiente. Hace minutos lo anunciaron en sus redes sociales de esta manera.
Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional. Le desean éxito en esta nueva etapa y la imagen de Tevez cuando dirigió en Rosario Central. Buscaron una imagen cuando estaba con campera negra, sin los colores de Rosario Central. En realidad no dirigió mucho, fueron en total 24 partidos, 39% de efectividad. Lo más importante en su paso por el canalla, ganó el clásico frente a Newell's, promovió muchos chicos, le dio... una identidad de juego, si se quiere, estabilidad también. En Primera Vélez, por ejemplo, que lo vendieron en millones de dólares. Y aquí está la llegada de Tevez al predio de Villa Domínico, donde firmó el contrato, llegó pasada las 11 de la mañana, y luego va a dirigir la primera práctica a las 2:30 de la tarde. No quiere perder tiempo Tevez. ¿Por qué? Porque en el horizonte tiene 3 partidos decisivos en la pelea por no descender. El primero será el domingo frente a Vélez, después Gimnasia y a continuación Huracán. 3 encuentros con rivales directos. De los que se dice de 6 puntos cada uno, ¿no? Exacto. Le quedan 13 capítulos a Independiente para resolver su suerte con el descenso. Hoy estaría jugando un desempate con Huracán y con Colón. Es decir, hay 3 equipos que están en el último lugar con apenas 28 puntos, pero 29 tiene Central Córdoba de Santiago del Estero, 30 tiene Gimnasia, está cerca Banfield, perdón Edu, tampoco muy lejos Platense, pese a la muy buena campaña de Martín Palermo. Digo, hay varios equipos comprometidos en la pelea por no descender y 3 encuentros que serán decisivos. Pensando en refuerzos, Tevez pidió 4 jugadores. Uno será Domingo Blanco, que vuelve a Independiente, mediocampista. Yo creo que va a llegar en 10 días aproximadamente. Pidió a Izquierdos, muy amigo de él. Juega en España, quiere un zaguero. Puede ser un delantero centro. Él tiene muy buena relación con Guanchope Ávila, pero Guanchope juega en Colón. Otro que pelea por no descender, y el otro día erró un penal frente a Independiente. Y está pidiendo también un lateral izquierdo que podría ser Emanuel Mas. Los refuerzos, los primeros nombres que surgen en este nuevo ciclo. Tevez, técnico de Independiente. Estamos de cumple, sí, estaba chequeando porque está cumpliendo 62 años Calamaro, el salmón, y nosotros lo usamos de excusa para escuchar un poquito su música, ¿no? Desde sus inicios en Los Abuelos de la Nada. Después mi etapa favorita es la de Los Rodríguez, no me maten, pero me gusta mucho el Calamaro de Los Rodríguez. Acá Cata también me dice lo mismo, pero porque también coincide con la etapa de vida o con la época favorita de cada uno, creo yo, ¿no? Quienes lo disfrutaron a Calamaro en su adolescencia, en su niñez, en su adultez. Digo, son esos artistas que van marcando de alguna manera, está retrillado esto, pero el soundtrack de la vida de cada uno. Bueno, y hoy Calamaro está cumpliendo 62 años. Este tema que estamos escuchando es Flaca y tiene una historia no oficial que trascendió. Los protagonistas nunca se hicieron cargo de que sea realmente esta la historia, pero parece que Flaca está dedicada a una expareja muy importante en la vida de Calamaro, llamada Mónica García, que fue, si se quiere, la punta de lanza para lo que después terminó siendo el conflicto con Charly García. Él estaba de novio con esta mujer, que era además su productora, y cuando ella empieza a trabajar con Charly García, empezaron a ser como los 3 muy amigos, ellos mismos se llamaban como los 3 chiflados, pero después parece que los celos de Calamaro empezaron a hacer efecto y él se termina peleando no solamente con Charly García, sino también con ella. Y también están aquellos que dicen, bueno, no, es una canción más de amores, hace referencia a las relaciones donde uno es deshonesto o los dos son deshonestos. No me mientas, no me claves los puñales por la espalda. Nosotros te decimos, soy Calamaro, feliz cumple, 62 años, un pibe. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Visita de Sergio Massa a los Estados Unidos, martes y miércoles, con una agenda muy intensa. Allí, a metros del ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo, está Adrián Sack. Adrián, ¿alguna novedad? Bueno, nos movimos justamente desde el Banco Mundial para venir a unas pocas cuadras, pasando ya la Casa Blanca, al Banco Interamericano de Desarrollo, donde hace instantes ingresó el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa para reunirse con el titular de este Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, y posiblemente en unos minutos tengamos una conferencia de prensa. Esto está por confirmarse, seguramente para hacer algún anuncio respecto de la liberación de algún préstamo o algún tipo de cesión por parte de este organismo multilateral, que bueno, también como muchas otras entidades, empezando por este BID, por el Banco Mundial y por el FMI, también quieren información de primera mano respecto de lo que pasó en las elecciones. Bien. Estamos aguardando los primeros conceptos del ministro y bueno, para eso estamos esperando en esta puerta donde va a tener que salir de un momento a otro. Bien, Adrián, nos llamas, tenés prioridad lógicamente. Nos sumamos a Fabián Medina, que es economista, para trazar lo que viene ocurriendo desde que conocimos el resultado de las PASO hasta el día de hoy. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por venir, un gusto tenerte al aire. En primer lugar, ¿fue lógico, fue de manual lo que ocurrió al día después de las PASO? Digo, en materia de economía. Digo, porque hoy tenemos un dólar de 720, ¿no? El blue de 718 y bajando. Y bajando, ahí está. Lo que fue, se dio todo exactamente lo contrario de lo que te avisaron que iba a pasar. Te avisaron quienes sacaron, en realidad no es quien ganó, es quien sacó más cantidad de votos. Ahí está. Avisó que cuando ellos ganaban o tenían muchos votos, iban a subir los bonos, iba a bajar riesgo país. ¿Y qué terminó pasando? Primer informe en Asia, 4 o 5 de la mañana. En Argentina, quien más votos obtuvo fue el populista radicalizado. Así lo tildaron a Milei. A ver, el mundo entiende por populismo aquel que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar. O sea, el que le hace... ¿De un extremo o del otro? No, de cualquier lado. El que le suena en el oído, mira a la gente. Y acá lo transformamos en la grieta por aquel que le da algún beneficio a los más vulnerables. Llámese más plan platita, como lo quieran llamar. La realidad es que el populista es eso. Y con eso empezó la caída de los bonos, la caída del riesgo país. Caída del riesgo país significa que estábamos en menos de 1900, te fuiste a 2200 y de a poco se va recuperando. Después eso fue, con esa caída de bonos te aplicó una devaluación para el tipo de cambio exterior de 300 a 350 y te avisaron que hasta el 31 de octubre es el valor que va a estar. Lo mismo que la tasa nominal la pasó de... O sea, dólar oficial congelado. No es congelado, es establecer un valor para que tenga certeza la gente porque había mucha incertidumbre. Lo mismo que la tasa nominal. Y te avisaron que hasta el 31 de octubre no se mueve de ahí. El ministro, por lo que tengo entendido, está comunicando y va a comunicar mañana a Georgieva que después del 31 de octubre se vuelven las microdevaluaciones. O sea, en lugar de ir de 300 a 350 vas a tener 351,20, 352,40. Pero va a ser un poquito más deslizado, mucho más tranquilo. Después de eso tuviste que viendo, estaban todos los chicos estos exacerbados por el resultado del domingo, 10:30 de la mañana del miércoles te quisieron hacer una operación política. Empezó 10:30 de la mañana del miércoles, 11:15, te lo llevaron, estaba a 7:30, lo llevaron a 7:80 por página web, a 800, no resistió, terminó en 7:80 ese miércoles que yo estuve con Mariana a la tarde. Sí. Cuando estaba cayendo de vuelta, a las 11 de la mañana te lo subieron a 7:90 y estaba en 7:60. No convalida, sigue la tendencia a la baja y ahora estamos en 7:18. Y es lo que se observa hoy. Ahora, del efecto, riesgo país, sí, empezando a bajar de vuelta porque el ministro está en Estados Unidos hablando. Del efecto Milei, ¿no? Del que tanto se habla. Antes de las PASO había generalidades de lo que sería su plan económico de dolarización, entre otras cosas, gradual o de la forma que Milei lo plantee. Al día de hoy, cuando uno empieza a conocer detalles de lo que aplicaría Milei en materia económica, ¿qué primera observación te menemismo merece? puro.
En el mismo apuro. Vos decís por los actores, por las personas que designarían en el área de economía. Yo tengo Roque Fernández, ministro de Economía, post-Cavallo. Él se asesora con Cavallo. Carlos Rodríguez, viceministro de Roque Fernández. Darío Epstein estaba en un rango menor, o sea que no lo podemos considerar como... A ver, puede ser menemista, puede ser menemista. Sí, recién con Cata repasábamos los nombres. La admiración de Milei por Cavallo también, ¿no? Obviamente. Entonces, si te están diciendo... Él decía libre circulación de moneda, prohibido por la Constitución. Dolarización. Es imposible porque Estados Unidos no te da los dólares, el Fondo Monetario no te lo va a dar. Y Roque Fernández y Carlos Rodríguez, el 1 de junio te avisaron una nueva convertibilidad. Yo estuve consultando, perdón que me meta Fabián, con el equipo de campaña de Milei, y estos son nombres que ya forman parte del círculo, chico, obviamente con Milei a la cabeza. Todo esto que estamos viendo ahí en pantalla, estos nombres que vos también decías, más las propuestas que al menos están diciendo en la campaña, ¿qué diferencias tienen con el menemismo? Vos decías, bueno, hay similitudes. Ninguna. ¿Ninguna? Nicolás Pose viene de la parte privada y no solamente es el coordinador de equipos, es probable jefe de gabinete, por lo que uno escuchó ya. Después tenés Emilio Campo, te tiene una propuesta de dolarización, no convertibilidad. Pero los que más fuerza tienen son Roque Fernández y Rodríguez a una convertibilidad que ahora, con los números actuales sería 12.000 a 1. 12.000 a 1. Ahora, si uno... No lo digo yo inclusive, también lo dijo Marina Dalpoyeto y Álvarez. ¿12.000 a 1? Es una locura. Te vas a tener una inflación, una hiper el primer año que se te va a disparar. Pero una dolarización no se aplica de un día para el otro. Digo, hay un proceso en el que el mismo Milei lo dijo, ¿no? Sí, reformas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Pero que me diga cuáles son las generaciones. No, yo no tengo idea, o sea, no tengo idea, por eso pregunto, digamos. A ver, Cata, vamos a una realidad. Él me dice primera generación, quinta generación. ¿Qué es segunda generación? Explícaselo a la gente, explícalo a todos. La primera generación es la inmediata. Sí. Si te está hablando de quinta generación, está hablando a largo plazo y como que se está pensando en quedar a vivir. O sea, no serían 4 años de gobierno. No, es imposible en 4 años. Aparte, ya te lo dijo Píparo el viernes pasado. Si el Congreso no acompaña lo que la gente pide, veremos qué hacemos. ¿Qué va a pensar? ¿Cerrar el Congreso? Eso es tiranía, no es una democracia. Sí. Ahora, ¿no hay una búsqueda en el plan económico de Milei de lograr un déficit cero y que las cuentas públicas estén completamente monitoreadas? Digo, si llegás a eso no hace falta la dolarización. Digo, si lográs la estabilización de todas las cuentas... Eso es algo que vos dijiste que es espectacular. El problema no es la dolarización o la especificación. El problema es llegar al déficit cero como corresponde. Porque si vos vas a dolarizar y seguís con déficit, vas a tener déficit en dólares que no lo podés cubrir. Porque no emitís dólares. Se te cae la dolarización. Se te cae todo. Ahora, todo esto que propone Milei, digamos, para bajarlo un poco al llano, porque, digamos, hay mucho espejito de colores y muchas veces a nosotros nos cuesta comprender lo técnico. ¿Es posible realizarlo? Las reformas de la primera parte de las que él propone. Tenés que irte a la primera etapa del gobierno del menemismo. Pero mucha gente piensa que en el menemismo estuvo mejor. Exacto. El primer paso, ¿quién lo dio? Cavallo no. Herman González. Plan Bonex. ¿Qué es el plan Bonex? Es lo que te está proponiendo Carlos Rodríguez y Roque Fernández de tomar todos los depósitos en plazos fijos en pesos. ¿Eso qué es? Pero no lo plantean de esa manera. Te dicen que tienen que desaparecer los pesos del sistema bancario. Te van a dar, este plan de una incautación de depósitos, chupar los depósitos, darte un bono a 15 años en dólares, pero si vos tenés a 12.000 a 1, 200 lucas en pesos significan ¿cuánto? 16 dólares a 15 años. ¿Podés explicar un poco más lo de 12.000 a 1? Porque... Asusta. Claro, asusta. Asusta. De acuerdo, vos tenés un montón, la base monetaria se maneja entre lo que están en las cajas de ahorro, cuentas corrientes y lo que tenemos en los bolsillos. Esa es la base monetaria de primer nivel. Después tenés la base monetaria 2, que es la de los plazos fijos, que es la que te lleva a un equivalente a 16.000 millones de dólares en las reservas. Pero hace 16.000 por 350. ¿Cuánto te da? Entonces, todo ese espacio de pesos
tiene que desaparecer. Pero ¿y con qué vive la gente, perdón? Con la que Estoy pensando te dicen que vos en mi tenés que vivir salario. Sí. con tu salario y Sí. con la que tenés en el bolsillo y caja de ahorro y cuentas corrientes que se llaman cuentas a la vista. Sí. Entonces, de toda esa plata contra los dólares que hay, la división te da 12.000. ¿En un proceso de cuánto tiempo? Lo puedes hacer en 6 meses. En 6 meses o, como especularon, en 9 meses. 9 o un año. meses para empezar. Y en la vida de todos los días, ¿qué Claro. va ocurriendo? Digo, cuando tenemos una inflación como la que tenemos hoy, que es alta, digo, ¿qué va pasando en un proceso de Se este te tipo? va a disparar la inflación a momentos de 25, 30, 35. ¿Por qué se dispara la inflación y no al revés, que ellos Porque dicen ahí se baja la inflación? Porque la gente en la calle tiene menos plata de la que tiene porque ya le sacaron los plazos fijos, que no los puede mandar y no puede consumirlos. Entonces empieza a aumentar la presión sobre el peso de la mercadería. Esto es lo que le explicó Javier Milei cuando estuvo con algunos de sus colaboradores al Fondo Monetario, en el Zoom que mantuvieron el viernes pasado. Él te hace todo el planteo desde la lógica de alguien que se sienta en un escritorio, no de la lógica de alguien que va al supermercado. Pero una propuesta de ese tipo al fondo le cierra. Yo creo que al fondo no le cierra porque, a ver, con una propuesta de ese estilo, terminando derechos laborales como ya te están proponiendo, y yo creo que vas a tener 3 meses, 4 meses toda la gente en la calle. Cuando le digas que le vas a tomar los depósitos, lo mismo que le pasó a Cavallo entre el 3 de diciembre y el 19 de diciembre, cuando fue el corralito que no te dejaba sacar más allá de $250, pesos, hasta el 19 que explotó la gente en la calle, va a pasar lo mismo. O sea, ¿vos ves que puede llegar a pasar? Te lo pregunto porque... Van a ser generadores de un nuevo estallido social y van a llevar a la gente a la calle, con lo cual el gobierno se va a ir y vas a tener que llamar a la Asamblea Legislativa Ahora, de vuelta. Fabián, digo, es un momento de ser muy cuidadosos, El ¿no? presidente provisional del Senado se hará cargo del gobierno, que no va a ser el Ahora, la vicepresidenta. es un momento delicado el que vive la Argentina y, lógicamente, en un proceso previo a las elecciones generales del 22 de octubre, uno sabe que hay que ser hipercuidadosos. Con respecto al plan de Milei no está cortando parte de su plan, porque él lo plantea no en estos términos, él lo plantea de otra manera, como que contaría con respaldo de dólares del exterior, que la base monetaria explica que saldría en su auxilio. Digo, lo que escuchamos hasta el momento de Milei es otra cosa. Es lo que te está diciendo que vienen fondos del exterior de alto riesgo. ¿Y qué es eso? Los fondos Contámelo. del exterior Bajámelo al llano. de alto riesgo se llaman BlackRock, fondos buitre. Ya los vivimos. Son los que se metieron en el problema, que nos llevaron al default y que todavía seguimos teniendo hoy a nivel internacional con Loretta Presca Ahora, o en Londres. ¿Y cómo se sale de una manera no traumática? Digo, si yo te pregunto a vos, ¿qué primeras medidas tenés que tomar en una situación como la que vive hoy la Argentina? Primera medida que tengo que tomar es mandar al Congreso una ley para modificar las leyes de servicios públicos, que son del año 92, pasarlos a costo de producción más ganancia, más producción local, más ganancia. Por lo tanto, le saco el dólar del medio, la empresa pasa a ser rentable, baja los valores de servicios públicos. El transporte, ¿viste cuando está el videito ese circulando que empieza a sacar ministerios? Sí. Sí, el que dice ministerio afuera. Creo que le interesa nada más que el único ministerio que se saque sea el Ministerio de Transporte. A ver, repetime. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transporte es el que le podría contar las costillas al esquema donde él más conoce. Que él mismo lo declaró. El padre tiene 7 líneas de colectivos que cobran subsidios hace 23 años. Ahora, Fabián, perdón que insista y perdón que pregunte, pero hay mucha gente que cuando escucha las propuestas económicas de Milei, que además, bueno, al ser economista tiene una facilidad más grande, piensan o recuerdan de sus padres, depende de la generación que lo esté escuchando. Bueno, pero en el menemismo al final estábamos mejor que ahora. Que fueron pasando los gobiernos y cada vez estamos peor. Si propone algo similar al menemismo, agarra una especie, viste, que con la historia y con el paso de los años se empiezan a romantizar cosas que quizás no te acordás lo malo, te acordás lo bueno. Y vos decís, bueno, es similar al menemismo. ¿Por qué vos decís que eso puede terminar muy mal o peor que ahora? Acordémonos cómo terminó el menemismo. Primero fue por una serie de privatizaciones que eran 40.000 millones de dólares que nunca llegaron a las arcas del Tesoro.
que bajaba la deuda externa de 56.60 a 20.000. Hubiera sido completamente mucho más manejable la deuda. Después, a partir del año 98 hasta el 2001, la convertibilidad nos puso en recesión, con desocupación del doble de la que tenemos hoy, una pobreza que terminó en el 57%, no terminaste con inflación porque estaba por la convertibilidad por ley. ¿Cuál es el problema? Esa convertibilidad termina igual que como está hoy Ecuador. Te dicen, estamos tranquilos porque los precios no aumentan. Sí, pero vos ¿cómo conseguís más plata? Claro. Tengo que conseguir 2, 3 trabajos más porque no hay más dólares. Entonces tengo que ir a buscar, conseguir más trabajo para poder llegar a fin de mes. O sea, aguardame un segundo, te dejo una pregunta pendiente. Si tuvieras que preguntarle a Milei cuánto tiempo le va a tomar aplicar la dolarización, ¿esa sería una pregunta vital para hacerle? ¿Para que conteste hoy en campaña? Esa sería una pregunta en la cual te vas a dar cuenta a dónde quiere ir. Ya lo ampliamos. Voy a ir con Carlos Gamarra. La realidad entre Argentina y Uruguay en materia comercial se da de manera muy clara. Lo quiero saludar a Carlos Gamarra. Hay un pequeño delay, por eso vamos a hacer ordenado desde el día y vuelta. Para preguntarte, buen día en primer lugar. Digo, ¿qué es lo que hacen muchos uruguayos que llegan a la Argentina para comprar y qué diferencia establecen en esas compras? Hola Carlos, te estoy escuchando. ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este momento en el centro de Paysandú. Contarle que todos los uruguayos, aquellos que van a viajar... que van a viajar a la Argentina y que están viajando en este momento también, porque todos programaron lo que va a ser el viaje de fin de semana largo aquí en Uruguay. Es impresionante lo que puede ser ya a partir de este momento el dinero que va a llevar los uruguayos. Hace un rato hablábamos con algunos de los... Perdón, ustedes, tengo un delay para charlar. Si me lo pueden sacar, por favor. De los... No sé si me escuchan. Bien, ya están corrigiendo ese aspecto técnico, Carlos. Quiero que en un minuto me definas, digo, ¿por qué productos cruzan los uruguayos a la Argentina? ¿Qué diferencia logran hacer al cambio, favorable lógicamente para ustedes? Perfecto. En un minuto entonces te digo más o menos lo que los uruguayos van. Principalmente la parte comestible. Estamos hablando de azúcar, de fideos, los productos para limpieza. Fundamentalmente los productos de farmacia que están muy baratos con respecto a lo que es aquí en Uruguay. Esto les cuento que llega hasta un 200% más barato. Con eso le diría que uruguayos que van hoy con 2.000 pesos para hacer un surtido, por ejemplo, en Colón, se puede traer el surtido para todo un mes. Que acá esos 2.000 pesos llegaría a una semana, por ejemplo. Hoy los uruguayos están yendo mucho más allá y lo que hacen son ya programar sus vacaciones, como este fin de semana largo, donde van a estar recorriendo seguramente. Buenos Aires va a estar inundado de uruguayos de todo el litoral, pero también de la capital del país, donde tienen la oportunidad, bueno, de comprar indumentaria, de llegar a las ferias y hacer sus compras con lo que puedan traerse desde ahí. Pero hoy en día un peso uruguayo está en 600 pesos argentinos, o sea que la diferencia es muy, muy importante, ¿no? Con ese valor de cada uno de los pesos, el argentino y el uruguayo, queda todo claro. Seguiremos con este vínculo, Carlos. Muchísimas gracias por tu informe desde allí. Bueno, este estado de las cosas, ¿no? Lógicamente se transforma muy conveniente, no solamente por uruguayos, sino para otros habitantes de la región, Fabián. Todo lo que es la zona, estamos completamente desfasados y eso lo sabemos. Esto tenés que hacer como cuando vos vas al exterior. En el exterior existen precios para residentes y precios para no residentes. Listo, se terminó. ¿Querés cobrar en la franja que es el limítrofe?
Ponelo con que sea con tarjeta débito, crédito, billetera virtual. Las locales pagan el precio residente, las extranjeras pasan a cobrar al valor. Con esto solucionarías, digamos, lo del precio diferenciado que planteás. No solamente el precio, sino que el hecho que se vengan acá, lo mismo que con los combustibles. Si vos con la tarjeta común emitida en Argentina o la billetera de Argentina vas y compras por 300 pesos y la otra compras por 1.200. Fabián, se ha deslizado, lo ha hecho Javier Milei, que cerraría el Banco Central. Enseguida me contás qué representaría esto para la Argentina. Por otra parte, en Juntos por el Cambio ya se empieza a especular con la posibilidad de Carlos Melconian como ministro de Economía y Luciano Laspina al frente del Banco Central. ¿Qué opinión y qué observación haces sobre uno y otro escenario? A ver, el Banco Central está metido en la Constitución, artículo 75. O sea, lo de cerrarlo te parece algo para eliminarlo completamente tenés disparatado. que reformar la Constitución. O sea, 180 diputados, 50 senadores. Bien. Imposible. Salvo que lo quieras hacer de facto con un Congreso cerrado. Eso es otro tema. Pero si, eso por el lado de él. Por el lado de Patricia Bullrich. Sí. Melconian. Y estamos en el mismo esquema de Cavallo. Cavallo, no te digo Duhovne porque para mí no era ministro de Economía, era un buen periodista económico siendo ministro, pero es más economista que obviamente que Duhovne y menos traumático que Cavallo, si bien lo apoya la Fundación Mediterránea, también a Melconian. Laspina al Banco Central va a tener que coordinarse con Melconian, o sea que va a depender de ahí. Fabián, muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias, Edu, gracias, chicos. Hasta la próxima. El cantante español Miguel Bosé vive desde el año 2018 en México y ayer fue protagonista de un golpe comando en su propia casa. Ingresaron 10 hombres encapuchados y armados, los secuestraron, los mantuvieron cautivos dentro de su propia casa, los encerraron adentro de una habitación a él y a sus hijos, les robaron joyas, les robaron dinero en efectivo y se fugaron con una camioneta de lujo del mismísimo artista. Él en sus redes sociales hizo un posteo. Dice: queridos amigos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos detuvieron, nos tuvieron atados a mí, a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de 2 horas. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas como habitualmente algunos gustan. Claro, él hace referencia a que esto sucedió, ellos están bien, se llevaron objetos, como te decía, joyas, dinero, se llevaron la camioneta, pero él dijo: no digan que me voy a ir de México porque este no es el caso. Voy a seguir viviendo en México a pesar de esto porque es la ciudad que elegí, el país que elegí para vivir y la gente aquí con nosotros es muy hospitalaria. Bueno, Miguel Bosé, víctima de la inseguridad en México. Pasión privada, tu enemigo, me perderé en un momento contigo por siempre. Y yo seré un hombre por ti. Me haré hacer lo que fui. Y yo. Y aquí el operativo que terminó con una persona detenida, porque estamos hablando ni más ni menos que del cuento del tío, ¿no? Actualizado con variantes como podemos conocer en este caso. Sí, a ver, Edu, lo decimos y lo repetimos siempre porque todos tenemos gente mayor o adultos mayores en nuestras familias. En este caso, una abuela, barrio de Retiro, recibe un llamado telefónico donde se hicieron pasar por el nieto y le decían: abuela, hay una resolución nueva del Banco Central de forma urgente, hay que cambiar los dólares, porque van a cambiar las caras, el formato, lo que sea. Yo no puedo ir porque estoy acá dentro del banco, cosa de que ya tengo el turno para que no pierda todos tus dólares. Va a pasar, Eduardo Bataglia es un íntimo amigo. Dáselo. Sí, casi de 9 reinas, ¿no? Total, igual, así. ¿Qué hizo la mujer esta? Bajó, entregó $134.000. De estos $134.000, cuando no recibía respuesta de su supuesto nieto que le iba a volver a llamar, empezó a llamar a otros familiares.
Le dijeron, abuela, no. ¿Le diste los dólares? Sí. Bueno, empezó una investigación. Esto se logró tras 3 allanamientos que se hicieron, detener a esta persona que se hizo pasar, que organizaba, estaba a cargo de esta banda y fue detenida. Ahora es lo que se busca son los restantes, la voz masculina. Pero bueno, se entiende que en estos días también caerá detenido. Gracias, Nahuel. Bueno, salen a la luz los diarios de Amy Winehouse, esta cantante que dejó este mundo muy temprano, ¿no? Se unió al Club de los 27 allá por el año 2011. En septiembre de este año cumpliría 40 años. Miren ustedes qué joven se fue. Cuánto de su producción musical dejó y cuánto que quedó, ¿no? Todos aquellos que fuimos fanáticos de ella, al momento que nos enterábamos de su muerte, una de las primeras cosas que lamentábamos era, además de que su persona física ya no esté acá, era cuánto habrá quedado por decir. Bueno, resulta que cuando Amy era chica, ella comenzó ya en su perfil de artista a escribir, a garabatear, a tener cuadernos con ella todo el tiempo. Y son estos escritos y estos cuadernos los que van a ver la luz gracias a su padre y a su madre. Su padre Mitch, que los conocemos por las canciones de ella. Por ejemplo, la canción Rehab, que habla de su sentimiento con respecto a ir a rehabilitación, porque ella tenía un grave problema con el alcohol. Y el padre y su manager eran los que le decían, Amy, baja un cambio, te tenés que ir a internar. Y ella decía, no papá, no tengo 90 días. Esta es una de las frases extraídas, por ejemplo, de esta canción Rehab. Y el motivo de estos cuadernos tiene que ver con eso, ¿no? Con poder encontrar dentro de la obra de esta artista, que era muy autorreferencial. Sus canciones tenían que ver con sus oscuridades, con sus adicciones, con sus relaciones tóxicas, con su personalidad, una personalidad muy fuerte, que ella decía que era muy sensible y que además de ser muy sensible, a veces las cosas le afectaban tanto que ella se ponía violenta hasta con su propia familia. Bueno, todo esto volcado a algunos cuadernos que van a ver la luz muy pronto de la mano de los padres de Amy Winehouse, que te repito, en septiembre de este año cumpliría 40 años. Primer día de visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington. Allí en los Estados Unidos está Adrián Sack. Adrián, ¿qué novedades? ¿Qué tal? Seguimos aquí en la puerta del Banco Interamericano de Desarrollo, al que el ministro Sergio Massa acaba de llegar en estas vans oficiales aquí, a reunirse con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, el israelí brasileño Ilan Goldfein, y se espera que de un momento a otro, dentro de 5 minutos aproximadamente, dicen, daría una conferencia de prensa el ministro para, bueno, también contar las impresiones que tienen aquí los distintos funcionarios, tanto del Banco Mundial, donde estuvo más temprano, como del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la elección en la Argentina, ¿no? Aquí ya se está hablando mucho del tema de una potencial dolarización. Es algo de lo que se habló en realidad en los últimos años, generalmente con voces de escepticismo y rechazo, a excepción del Wall Street Journal, que siempre desde sus editoriales lo apoyó. Pero ahora, haciéndose una posibilidad más concreta, teniendo en cuenta el crecimiento de uno de los candidatos que lo propone, de Javier Milei, justamente es una inquietud que tienen aquí. Así que en un rato seguramente vamos a poder tener alguna opinión al respecto, ¿no? Porque es algo, que se vive con mucha atención sobre la realidad política de la Argentina. Bien, y esta primera jornada se completa con qué actividades, digo, más allá de lo que está haciendo en este momento. Bueno, por la tarde el ministro irá a reunirse con funcionarios del gobierno de Joe Biden y también con funcionarios del Departamento de Tesoro, del Tesoro de los Estados Unidos. Recordemos que tiene una injerencia directa en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, ya que Estados Unidos es el principal accionista del fondo. Entonces, siempre es muy importante lo que se defina, lo que pueda adelantar el Departamento del Tesoro de cara a la reunión de mañana en el Fondo Monetario Internacional con su directora gerente, Kristalina Georgieva. Ahí ya tendremos más precisiones y esperamos también una conferencia de prensa al final de la jornada con el anuncio más importante
¿no? Que estamos esperando del desembolso de 7.500 millones de dólares. ¿Qué atención podrían ser más? Vamos a ver si vamos a tener una pista en nuestra charla con el ministro y candidato a presidente en un rato, ¿no? Lógicamente, cualquier cosa que surgiera en los próximos minutos, en la continuidad está Facu Pastor. Gracias, Adrián. Hasta luego. Por supuesto, seguimos conectados desde aquí. Muy bien, gracias, Adrián. Facu Pastor. Estimado Edu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Muy buenas tardes. Formalmente comienza la semana, porque ayer fue un feriado. Te fuiste con varias actividades posteriores a pero digo, compromisos. cuando marcás de las actividades plenas, da la sensación que hoy empiezan a del darse dólar. Definiciones, ¿no? Definiciones de los equipos de cada uno de los candidatos. Sí, empiezan a conocerse nombres. pareciera haber sido la semana pasada, más el feriado, el fin de semana y el feriado, como el tiempo de asumir y de entender qué fue lo que pasó para algunos. Para que baje un poco la espuma. Para otros recuperar un poco de equilibrio después de un cross importante en la mandíbula. Bueno, y ahora empieza, ¿no? 60 días por delante, que tampoco es tanto, Edu, ¿eh? Exactamente hoy 2 meses. 2 meses, mirá. Para las elecciones del 22 de octubre. La visita de Massa a Washington, Milei, que no frena, sigue hablando en términos de una dolarización, aunque sea en un cronograma. No para, y me parece que agarró inteligentemente todo lo que en política sucede cuando las cosas salen bien. Sí, el empuje. El empuje, exactamente. El envión ese, el envión de la elección, que hay que ver si logra que sea una inercia que se sostenga por lo menos un mes más, un mes y pico más, o si en algún momento se desinfla y alguien del otro lado puede llegar a retomar la iniciativa política. Por lo pronto, Massa en Washington, veremos cómo capitaliza eso. Todo parece indicar, Edu, que cuando vuelve de Washington comienzan a haber algunas medidas puntuales, económicas. Sí, para la micro, digamos. Y mínimamente. De los números de la macro. Digo, para que la gente saque un poquitito la cabeza de abajo del agua y pueda respirar mínimamente. Y veremos el gran desafío, creo, de los 3 candidatos. El mayor desafío lo tiene Bullrich, que es ver de mejorar ese 17 propio y ver cuánto puede capitalizar del 11. A ver, el más optimista te va a decir, bueno, son todos votos de Juntos por el Cambio, pero no se puede medir de esa forma. No creo que lo sean todos de... Por eso, digo, ahora se abre una serie de interrogantes que bien hacen colocarlo, ¿no? A Juntos por el Cambio o a Patricia Bullrich al frente de esa fuerza de la oposición como el más debilitado, más allá de haber sido el segundo espacio más votado. Claro, pareciera más lógico que que Massa sostenga los votos de Grabois, o más fácil, no sé si más lógico, más fácil que Patricia sostenga todos los de Horacio Rodríguez Larreta, que por otro lado es un enigma hasta ahora donde está Larreta, ¿no? Sí. Como también es un enigma qué va a hacer Mauricio Macri. Yo lo planteé ayer en la radio, ¿a qué va a jugar Macri? ¿Con quién va a jugar? Porque ya hay voces del propio espacio, Pratgay, una de ellas, diciéndole necesitamos mayor certeza. Sí, un apoyo, digamos, sentirte aliado. Sí. Aliado exclusivo. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, en las próximas horas, una foto o una definición de Macri planteando que va a apoyar a Patricia? Sería lógico. Y sí, teniendo en cuenta que fue una fuerza que obtuvo el 41% hace 3 años y medio atrás. Sería lógico. Mientras tanto, por lo pronto, como decíamos, Marco Lavagna por allí, junto a el propio Sergio Massa. Veremos si estas pequeñas fotos, que no son tan pequeñas, pero si estas fotos de campaña, estas 2 días, estas 48 horas de actividad en Estados Unidos, les sirven a más, si estas sonrisas se pueden traducir en retomar la iniciativa de campaña. La tiene difícil también, sin dudas con una tarea muy, pero muy difícil como ministro de Economía y no menos sencilla, ¿no? Cuando se refiere al candidato, cuando nos referimos al candidato. Claro. ¿No? Porque dicen que la estrategia está visitar cerca de 30 ciudades, hacer un armado muy, pero muy especial en cuanto a retener, pero también a ir por más en los votos que se pueden llegar a conseguir potencialmente. Para mí le sumás algo al análisis, Eduardo, sustancial, que es, va a estar el tema económico. Esto es macroeconomía, esto es ir a buscar
ir a buscar al Fondo Monetario, que el fondo te dé la plata, que vos la traigas, simbólicamente, ¿no? Sí. Y se la devuelvas. Sí. Porque la plata para repagarle al fondo... Es alivio para la transición. Totalmente. Después vendrán, se supone, algunas medidas, crédito, algún alivio, posibilidades de una suma fija. Que es lo que plantean muchos sectores del Claro, a discutir sindicalismo. con el sector privado, que hay que ver cómo Sí, porque vos disponés reacciona. una suma fija, pero hay que ver, ¿no? Con un fenómeno que se ¿Te va a está acompañar el produciendo ahora, sector privado? de algo de estancamiento en algunas ventas, entonces vos tenés que ver cómo el privado puede hacer Bien. frente a una suma fija. Cuando eso termine, o en paralelo, vas a tener que empezar a pensar en términos políticos. Primero, el nivel de apatía y de ausencia electoral que los gobernadores peronistas tuvieron fue destacado. Y eso creo que en algún momento alguien lo va a tener que responder. Digo, vos hablás de una recorrida de Massa por 30 puntos de la Argentina. Seguramente irá con sonrisas a recorrer, pero cuando se apaguen las luces, dejen de brillar las cámaras, le dirá a los gobernadores, che, ¿por qué no jugaste por mí? Ahora los quiero ver. Claro. Ahora los quiero ver. Lo que pasó, pasó. El pase de factura creo que ya se hizo efectivo. Sí. Ahora los quiero ver jugando en la Diría, cancha. Eduardo, Compromiso. gobernadores que aseguraron el terruño propio. Sí. Intendentes que jugaron también. Sí, con la tijera. Sí, no está claro. O sea, el corte de boleta es abrumador. Por eso, digo, en términos de actividad, Massa tiene por delante el desafío económico, el desafío político. Milei el desafío de que la inercia sea eterna y que esa eternidad sea de 2 meses. Y capturar a muchos otros embroncados. Claro. Y Patricia Bullrich, ver si sigue siendo competitiva. Sí, o y le mostrar pide... un plan que sea alternativo a la dolarización. Digo, con los nombres que ya se estuvieron barajando. Difícil todo, ¿no? Plan, todo muy difícil. Todo muy difícil para los 3 candidatos mayormente votados. Y bueno, veremos qué rol juegan también los otros 2 candidatos, Bregman y Schiaretti. Claro, ¿qué va a pasar con el nivel de ausentismo? Porque el nivel de ausentismo, cuando uno lo compara, de las últimas, mirá, tengo acá una... Elecciones generales. Bueno, hay una comparación que se está haciendo entre... ¿Sí? De paso de 2019 a paso de 2023... Tenés una sangría del 7%. De las generales, o sea, de las generales del 2019, de las que valen a las PASO 2023, con una escala previa en las generales del 2021, que son de medio término, pasaste de 6.700.000 votos ausentes del 2019 a 9.900, es decir, casi 10, millones. A 11.300.000. Sí. Si el nivel de poca empatía con las elecciones que hubo de generales 2019, generales 2021, a paso 2023, es abrumador. Se perdió, tal cual vos marcabas, si no me equivoco, casi 5 millones de votos. Casi 5 millones. Ponele que de estos 10 millones... Que dejaron de ir. De estos 10 millones que estuvieron ausentes de las urnas, el 31% que no fue a votar, vaya a votar el 10% de ese 31%, que son 3 millones de personas. Bueno, ahí tenés dando vuelta la diferencia de esta instancia entre Milei y Bullrich, entre Bullrich-Massa y entre Milei y Massa, que son esta Argentina en 3, que nos ha sorprendido a todos y que a todos nos hace pensar... análisis que son difíciles de hacer. La gobernabilidad también de la próxima gestión. Claro, porque uno podría Tienes que decir... hablar de la conformación de las cámaras. Está muy bien lo que decís. El mayor éxito político en este momento lo tiene una persona en la que solamente 3 de cada 10 argentinos apostaron, que es Milei, que sacó el 30. O sea, a un deslucido Juntos por el Cambio, en la foto de hoy, vas a necesitar contar con Juntos por el Cambio también para votar en el Congreso y para que te apoyen determinadas iniciativas. Digo, viene un entramado dificilísimo y no mencionamos la provincia de Buenos Aires. Creo que está todo tan apretado que todavía no hubo tiempo. Sí, son 2 territorios, provincia y Cava, que parecerían quedar en manos de las fuerzas que los dominan hace mucho tiempo. Cava en manos de Jorge Macri,
ergo en manos de la fuerza que gobierna hace 20 años, provincia de Buenos Aires, salvo aquel traspié de 4 de Vidal, en manos de Kicillof. Quiere decir, territorios en donde se van a refugiar Macri, si es que no acepta el cargo ese que no existe, que Milei le daría, y la propia... y la propia provincia de Buenos Aires en manos de Cristina. Sí. Todo, digo, la foto de hoy, yo creo que mañana puede cambiar 180 grados. Por eso difícil. Hay que ir viendo la película de acá hasta el 22 de octubre. Se sale de la vaina Winocur, que en instantes vamos a ir compartiendo, por supuesto, datos con Pablo. Pablo, gracias, Por favor. El minuto ya voy con vos. Edu, querido. Gracias, nos encontramos mañana. Aflojémoslo un poco mañana. Dale. Pusimos un poco serios hoy. Sí, tenés razón. Pero está bien. ¿No? El momento lo amerita. Está con el tono Messi, ¿no? Sí. Con el Inter Miami. Miami, no de. Gracias, Eduardo.